Hola de nuevo. Hoy vamos a empezar el estudio del sistema digestivo. La función del sistema digestivo es la de obtener nutrientes que sirvan como componentes estructurales y que sirvan también para generar la energía necesaria para poder llevar a cabo las diferentes funciones vitales. Para realizar estas funciones, el sistema digestivo está formado por numerosos órganos y estructuras, los cuales cada uno de ellos realizan diferentes actividades orientadas a cumplir el conjunto de objetivos del sistema. Son tantos estos órganos y estructuras que hemos dividido el estudio de este sistema orgánico en 3 vídeos. El primero de los vídeos se centra en los tejidos orales, tales como la lengua, el diente, el labio y el paladar. El segundo vídeo está dedicado al propio tracto digestivo, desde el esófago hasta el intestino grueso, pasando por el estómago y el intestino delgado. Y el último de los vídeos de este tema lo dedicaremos a las glándulas anejas al sistema digestivo, las cuales ayudan a realizar la función digestiva. Los tejidos orales cumplen una serie de tareas preliminares en la función general del sistema digestivo. La mayoría de animales vertebrados desmenuzan el alimento, ya sea de origen vegetal o de origen animal. Lo desmenuzan en pequeños trozos para que resulten más fácilmente digeribles. También esta fragmentación permite obtener de los alimentos sustancias saborizantes que estos contienen. Otra función de los tejidos orales es la de obtener y enviar al cerebro la información de estas sustancias saborizantes. Los saborizantes son sustancias químicas presentes en los alimentos y que nos informan acerca de la naturaleza y el estado de estos alimentos, indicando la conveniencia o no de su ingestión. Los humanos somos capaces de distinguir 5 sabores básicos: dulce, salado, ácido, amargo y umami, sabroso. La detección de estos sabores nos proporciona información útil acerca de los alimentos. Así, por ejemplo, la mayoría de las frutas, cuando están maduras y en el momento óptimo para su consumo, tienen un agradable sabor dulce, mientras que cuando aún no están maduras no aportan nutrientes suficientes y tienen un sabor ácido. O, por ejemplo, el hecho de que muchos venenos de origen vegetal tienen un sabor amargo. Con todas estas informaciones, el cerebro puede tomar las decisiones adecuadas respecto a la conveniencia de la ingestión de cada alimento en cada momento. Para hacer llegar las sustancias saborizantes a los receptores, así como para facilitar la deglución de las porciones de alimento, es muy conveniente humedecerlos. Es por eso que en la boca se produce saliva. Para realizar estas funciones, en los tejidos orales encontramos una serie de órganos y estructuras. En este vídeo estudiaremos la anatomía microscópica de la lengua, el diente, el labio y el paladar. Aunque también se encuentran en el entorno de la cavidad bucal, las glándulas salivares serán tratadas en el vídeo dedicado a las glándulas anejas al sistema digestivo. Esta curiosa imagen se ha obtenido de un corte semifino en orientación frontal de la cabeza de un ratón recién nacido, teñido con la técnica de la amatoxina eosina, y es muy útil para localizar e identificar los tejidos orales. Así, podemos localizar la lengua y darnos cuenta de la gran cantidad de músculo que ésta contiene. Podemos ubicar igualmente los dientes, en este caso aún en desarrollo, tanto en la mandíbula superior como en la mandíbula inferior. También podemos localizar fácilmente el paladar, y aunque no las tratemos en este apartado, podemos ver algunas glándulas salivares. La lengua es un órgano muy versátil que realiza un conjunto de funciones. En primer lugar, y gracias a numerosos haces de fibras musculares esqueléticas orientadas en diferentes direcciones, es capaz de mover el alimento dentro de la cavidad bucal de forma muy eficiente, para, entre otras cosas, acercarlo a los dientes para que sea troceado, fragmentado.
Aparte de la función digestiva, en la especie humana también se usan los movimientos de la lengua para modular los sonidos que forman el habla. En la lengua se encuentran las estructuras que detectan las sustancias saborizantes y lo traducen a información nerviosa que es enviada al cerebro. También en la lengua, como en otras zonas de la región bucal, se localizan glándulas salivares que secretan saliva. Esta imagen muestra un corte longitudinal de lengua teñida con la técnica de la hematoxilina eosina. Un epitelio estratificado envuelve toda la lengua, con la diferencia de que en la parte superior y en la parte anterior este epitelio se organiza en unas protuberancias que conocemos como papilas, mientras que en la parte inferior el mismo epitelio no presenta estas papilas. Por debajo del epitelio se encuentra una capa de tejido conjuntivo que se conoce como lámina propia, y por debajo de esta se localizan innumerables haces de fibras musculares esqueléticas orientadas en diferentes direcciones. Esta otra imagen muestra un corte transversal de una lengua teñida también con la técnica de la hematoxilina eosina. En la parte superior podemos encontrar el epitelio estructurado en papilas, mientras que también se observa en la parte inferior el mismo epitelio y no forma papilas. También podemos distinguir la lámina propia de tejido conjuntivo y en esta imagen se aprecian muy claramente las múltiples direcciones en las que se orientan los haces de fibras musculares. Esta imagen, a mayor aumento que las anteriores, muestra la superficie superior de la lengua, en un corte teñido con la técnica del tricrómico de Mason. Se aprecia que el epitelio es de tipo plano estratificado y forma las protuberancias que hemos dicho se conocen como papilas. Debajo del epitelio se localiza la lámina propia de tejido conjuntivo en color amarillo, que se continúa con el tejido conjuntivo en color verde, que se localiza entre medio de los haces de fibras musculares, que se han pintado de color violeta. Este tejido conjuntivo, como se puede ver, está bastante vascularizado. En la parte externa al epitelio podemos ver diferentes capas de queratina. Esta otra imagen muestra la superficie inferior de la lengua en el mismo corte. Aquí también podemos ver el epitelio plano estratificado, pero a diferencia del de la cara superior, en la cara inferior este epitelio no forma papilas, aunque sí que forma queratina. La estructura de la lámina propia en los haces de fibras musculares esqueléticas es similar a la que acabamos de ver en la cara superior. De la misma muestra que se han obtenido las imágenes de las superficies superior e inferior de la lengua que acabamos de ver, hemos obtenido esta imagen del interior de la lengua. La mitad derecha de la imagen está ocupada por haces de fibras musculares esqueléticas, de los que si nos fijamos, veremos que están orientadas en diferentes direcciones. Entre los haces de fibras musculares podemos detectar gran cantidad de capilares sanguíneos, pintados de color azul claro. En la mitad izquierda de la imagen podemos ver un lecho de tejido conjuntivo en el que se localizan fácilmente vasos sanguíneos, arterias en color rojo, venas en color azul, también se pueden ver adipocitos en amarillo y nervios en verde. Como hemos dicho, una de las funciones de la lengua es la función gustativa, es decir, detectar las sustancias saborizantes de los alimentos. Las estructuras que llevan a cabo esta función se conocen como corpúsculos gustativos y se encuentran en las papilas gustativas del epitelio superior, frontal y lateral de la lengua. Esta imagen de la superficie de una porción de una papila de la lengua nos muestra 3 corpúsculos gustativos. Con un poco de entreno resulta fácil localizar los corpúsculos gustativos. Lo primero que destaca de esta estructura es el poro, el cual comunica la cavidad del corpúsculo con el exterior y es por donde entran las sustancias saborizantes. Una mirada atenta nos mostrará que hay diferentes tipos celulares en el corpúsculo. En primer lugar, y envolviendo al resto, encontramos un conjunto de células que se conocen como células basales y que, según algunos autores, actuarían como las células madre del corpúsculo. Luego podemos ver 2 tipos celulares que se definen como células claras y células oscuras, atendiendo a su capacidad tintorial.
Aunque existe controversia al respecto, diferentes autores postulan que se trata de dos estados funcionales o de diferenciación del mismo tipo celular. Como se dijo, el ser humano es capaz de distinguir 5 sabores básicos, pero como acabamos de ver, solamente hay 3 tipos de células en el corpúsculo gustativo y solamente se define un tipo de corpúsculo. Al parecer, la detección de cada uno de estos sabores se activa mediante diferentes cadenas moleculares dentro del mismo tipo celular en todos los corpúsculos gustativos. Las papilas se diferencian en tipos atendiendo a su forma, y diferenciamos 4 tipos. El primero de ellos se denomina filiforme, ya que tiene forma de punta de lanza, pilum en latín. Al segundo tipo lo denominamos fungiforme, ya que tiene forma de champiñón, de seta, fungus en latín. El tercer tipo se conoce como caliciforme, ya que tiene forma de copa, de cáliz. Y el último de los tipos le denominamos foliada, ya que tiene forma de folio, de hoja, folium en latín. Como acabamos de comentar, las papilas filiformes reciben este nombre dado su perfil en punta de lanza, pilum en latín. Este perfil en punta de lanza se aprecia claramente en esta imagen obtenida de un corte semifino de la parte superior de la lengua humana teñido con hematoxilina eosina. Se ve el epitelio de revestimiento, cuyos pliegues forman el perfil de las papilas, y por debajo de él se ve la lámina propia. Por fuera del epitelio se pueden ver capas de queratina en rojo e incluso se pueden distinguir pequeños trozos de alimento en azul. Una mirada en profundidad muestra que estas papilas no contienen corpúsculos gustativos, y esta es una de sus principales características, la cual, en conjunción con la forma de la papila y las capas de queratina, definen la principal función de estas papilas, que es la función mecánica, es decir, ayudar a fragmentar pequeñas porciones del alimento para extraer más fácilmente las sustancias saborizantes. Las papilas filiformes son las más abundantes y se encuentran básicamente en la cara superior de la lengua. En algunas especies, estas papilas disponen de más queratina, lo cual las hace más rasposas, como es el caso de los gatos. El segundo tipo de papilas gustativas son las papilas fungiformes, cuyo nombre proviene del latín fungus, es decir, hongo. Dado el perfil con forma de champiñón de este tipo de papilas, tal y como se aprecia en esta imagen obtenida de una muestra de lengua en corte semifino teñido con la técnica de la hematoxilina eosina. Lo más característico de este tipo de papilas es la presencia de un único corpúsculo gustativo en el ápice superior de la papila, lo cual obviamente define la función gustativa de las papilas fungiformes. Este tipo de papilas también se encuentran en la parte superior, incluso algunas en la cara lateral de la lengua, y son mucho menos numerosas que las papilas filiformes. Las papilas caliciformes reciben este nombre dado su perfil de cáliz o de copa. Esto se aprecia en la imagen obtenida con la técnica de la hematoxilina eosina que vemos en la pantalla. En esta imagen se aprecian varios elementos característicos. En primer lugar, se observan varios corpúsculos gustativos que se localizan en los laterales de la papila. En la parte inferior de la imagen se aprecian unas glándulas que se conocen como glándulas de von Ebner, e incluso se pueden ver sus conductos excretores que desembocan en el fondo del surco papilar. Son glándulas salivares menores y se encuentran en el fondo de las papilas caliciformes y en algunos casos también de las papilas foliadas. Según algunos autores, la secreción de estas glándulas es predominantemente serosa, aunque también se han detectado mucinas, por lo que, siendo rigurosos, debemos definirlas como glándulas seromucosas. Por la naturaleza de su secreción y también por la localización del punto de excreción, se considera que juegan un papel importante en el proceso gustativo. Estas papilas se localizan exclusivamente en la cara superior de la lengua, en la parte posterior, y son muy pocas. En la especie humana son solamente alrededor de una docena. A este tipo de papilas se las denomina papilas foliadas, ya que presentan un perfil de hoja de papel, folium en latín. Esta imagen de un corte de lengua de 7 micras de grosor teñido con la técnica del tricrómico de Mason muestra varias papilas foliadas adyacentes.
Lo más significativo de esta imagen es la gran cantidad de corpúsculos gustativos que se observan. En cada lateral de cada papila se distinguen varios de ellos. Las papilas foliadas se localizan exclusivamente en las caras laterales de la lengua. El diente es una estructura en parte formada por tejidos orgánicos y en parte formada por elementos inorgánicos. Una estructura que desarrolla diferentes funciones en el proceso de alimentación en las diferentes especies animales. Esto depende del tipo de alimentación de cada especie. Así, algunos reptiles, como las serpientes, no tienen apéndices para sujetar e introducir la comida en la cavidad bucal. Es por esto que los dientes deben realizar esta función y su forma se adecúa a esta función, pero no les permiten realizar otras funciones como fraccionar la comida. Por lo que estos animales deben deglutir las presas enteras, lo cual implica unas digestiones muy largas que pueden llegar a durar hasta semanas. En los mamíferos encontramos especies de tipo de alimentación variada, pero todos ellos usan los dientes para fraccionar el alimento. Así los herbívoros se alimentan exclusivamente de vegetales. Unos cortan la hierba con los dientes, como por ejemplo los caballos. Otros utilizan una larga lengua para arrastrar las hojas dentro de la cavidad bucal, como las jirafas. Y otros, como el elefante, utilizan un apéndice especializado para introducir los vegetales en la boca. En todos ellos, la forma de los dientes se ha especializado en cortar y triturar. Los carnívoros se alimentan exclusivamente de carne, así como por ejemplo los felinos. Sus dientes no solo deben cortar y triturar, también deben desgarrar la carne. Y por último, los omnívoros, que como su nombre indica comen ambos tipos de comida, por lo que deben tener dientes que puedan realizar todas las tareas que se acaban de describir. Un buen ejemplo de omnívoros podría ser la especie humana. Los dientes de los humanos corresponden a 4 tipos. Incisivos, que tienen un borde plano y biselado, especialmente diseñado para cortar por cizallamiento. Los caninos, con punta afilada, que son muy indicados para desgarrar. Los premolares, ligeramente en punta, que se imbrican los de la mandíbula inferior con sus homólogos de la mandíbula superior, lo que permite desgarrar y triturar al mismo tiempo. Y por último los molares, que son grandes y planos, lo cual los hace muy adecuados para triturar los alimentos más duros. Todos los dientes, sean del tipo que sean, presentan la misma estructura en capas, en la que se localizan tanto capas mineralizadas como capas de tejido orgánico. Esta imagen es de un corte de 7 micras de grosor teñido con la técnica de la hematoxilina eosina y nos proporciona mucha información respecto al diente. Así podemos ver que el diente es una estructura independiente que se inserta en una cavidad al efecto del hueso mandibular. Esta cavidad se conoce como alveolo dental. También podemos apreciar que entre el diente y el hueso hay un tejido que ancla el uno al otro y se conoce como ligamento periodontal. El hueso periodontal está recubierto por piel especializada que se conoce como encía y cuya lámina propia se continúa con el ligamento periodontal. La parte emergida del diente, exterior a la piel, recibe el nombre de corona. Esta ampliación se ha obtenido de la misma muestra que la imagen anterior y se centra en las capas minerales del diente. La capa más externa de la corona del diente es el esmalte, en verde, que está totalmente mineralizada con fluorapatita, que es una sustancia extremadamente dura. Por debajo del esmalte se encuentra la dentina, en amarillo, que también está altamente mineralizada por hidraxiapatita, que también es dura, pero no tanto como la fluorapatita del esmalte. La dentina tiene un porcentaje mayor de tejido orgánico. En azul se han marcado los odontoblastos, que son las células de tipo epitelial responsables de la producción de la dentina. Por debajo de los odontoblastos se encuentra la pulpa dental, que se ha marcado en rojo, que es un tejido conjuntivo muy vascularizado y muy inervado. Esta imagen es una ampliación a mayor aumento de las estructuras que acabamos de ver.
Lo más relevante de esta imagen es que en la dentina se aprecian unas franjas oscuras que se corresponden con los llamados canales dentinarios, en cuyo interior podemos encontrar las prolongaciones de los odontoblastos, que se conocen como fibras de Tomes. Durante el desarrollo del diente, la zona que ocupará la dentina está formada por una matriz fibrosa entre las que se encuentran las fibras de Tome. Es desde estas fibras desde donde se difunde el carbonato de calcio que mineraliza la matriz fibrosa formando la hidroxiapatita de la dentina y dejando alrededor de estas fibras el hueco que denominamos canal dentinario. Esta otra imagen muestra la zona de inserción del diente en el alveolo dental. Podemos distinguir la encía en rojo y su continuación en el ligamento periodontal, en rosa. En la matriz del tejido conjuntivo que compone el ligamento periodontal podemos distinguir fibras paralelas dispuestas entre el diente y el hueso mandibular que tienen como misión anclarlos el uno al otro. Esta otra ampliación muestra la parte basal del diente. Y en ella se ve que la parte no emergida del diente, allí no hay esmalte por fuera de la dentina, sino una sustancia diferente, sustancia que se conoce con el nombre de cemento, y que es más rugosa que el esmalte para que se anclen mejor las fibras del ligamento periodontal. Si este corte se hubiera hecho en el plano central del diente, se observaría un conducto que se denomina canal radicular y que comunica la pulpa dental con el ligamento periodontal. Esta imagen de un corte semifino teñido con hematoxilina y eosina de un diente en los últimos estadios de formación. La imagen muestra el tejido conjuntivo laxo que forma la pulpa dental. En las siguientes imágenes estudiaremos el diente en sus últimos estadios de desarrollo para así poder entender la formación de sus diferentes componentes. Esta primera imagen corresponde a una visión general de un diente totalmente inmerso, es decir, no emergido todavía, en la mandíbula inferior de un ratón recién nacido. Se trata de un corte semifino teñido con la técnica de la hematoxilina eosina. Se distinguen perfectamente las dos capas mineralizadas del diente. El esmalte, más externo, dibujada de color azul oscuro, y por dentro la dentina de color amarillo. Por fuera del esmalte podemos ver una capa de células epiteliales altamente cilíndricas que se conocen como ameloblastos. Por debajo de la dentina podemos encontrar otra capa de epitelio cilíndrico, pero no tan alto como la anterior, que como sabemos se denominan odontoblastos, de color azul claro. Por debajo de la capa de odontoblastos podemos ver la pulpa dental. Esta ampliación se centra en los odontoblastos y la dentina. Podemos distinguir dos subcapas de la dentina ya mineralizada, dibujada en amarillo, y la dentina en proceso de mineralización, que se conoce como predentina y hemos pintado de color violeta. Por debajo de la predentina podemos ver los odontoblastos de color azul, los cuales, si nos fijamos bien, desde su dominio apical se extiende una proyección citoplasmática que es la conocida como fibra de Tomes. La dentina crece de forma centrípeta, es decir, se mineraliza desde fuera hacia adentro. Consecuentemente, las fibras de Tome se van haciendo más largas y van dejando a su alrededor los canales dentinarios que vimos anteriormente. El foco de esta ampliación se ha puesto en el esmalte y en los ameloblastos que lo forman. El esmalte, de color azul oscuro, se mineraliza justo en la zona más apical de los ameloblastos y su proceso de formación es centrífugo, es decir, desde dentro hacia afuera, al contrario que la dentina. Los ameloblastos se pierden cuando el diente emerge y consecuentemente el esmalte queda como la capa más externa del diente. El labio es un órgano muy versátil. Ayuda a manipular el alimento e introducirlo en la cavidad bucal. Proporciona datos acerca de este alimento, como por ejemplo la dureza, textura, lo cual nos da información acerca de, por ejemplo, su grado de maduración y lo conveniente de ingerirlo o no. Al microscopio, en un corte longitudinal teñido con hematoxilina eosina el labio se ve tal y como se aprecia en esta imagen.
En la parte exterior del labio está recubierto de piel que puede contener folículos pilosos, glándulas sebáceas e incluso corpúsculos sensoriales, no visibles en esta imagen. En su borde superior el epitelio se desarrolla mucho y esta zona se conoce como borde vermellón. El epitelio que tapiza la cara interna del labio no tiene las mismas características que la piel que tapiza la cara externa, aunque los tejidos son los mismos. En el interior del labio destaca la presencia del músculo orbicular, que es el responsable de la variedad de movimientos del labio, y también se pueden apreciar glándulas salivales menores. Se conoce como paladar al revestimiento de la cavidad bucal y distinguimos entre paladar blando, el que se encuentra en la cara interna de las mejillas, y el paladar duro, que es el que se encuentra en la parte superior de la cavidad bucal. Para ilustrar esta estructura usaremos esta imagen que se ha obtenido del paladar superior, que es un paladar duro, y se ha obtenido de un ratón recién nacido en un corte semifino teñido con la técnica de la hematoxilina eosina. La parte inferior de la imagen se encuentra ocupada por la lengua, que ya hemos visto. En el paladar podemos distinguir el epitelio, que es de tipo plano estratificado queratinizado, que es el que proporciona el revestimiento de la cavidad bucal. Por debajo de este epitelio encontramos una lámina propia de tejido conjuntivo rica en vasos sanguíneos y nervios. Y por debajo de la lámina propia se puede apreciar el hueso del cráneo, es decir, el hueso craneal. Aquí concluye el vídeo dedicado a los tejidos orales, el primero de los temas que tratamos en sistema digestivo. Si os ha gustado y os ha resultado útil, por favor, compartirlo en vuestras redes sociales, dadle al me gusta y suscribiros al canal. El próximo tema que trataremos será el tracto digestivo.